Bueno, aquí os dejo una comparativa para que veáis las dimensiones de la navaja del medio, que bueno, está hecha con plantillas de cartón y que tiene una medida de alrededor de 210 milímetros. Os he puesto otra más pequeña abajo que podrá tener alrededor de unos 175 milímetros, más pequeña, ¿no? Es para que veáis el tamaño, es un tamaño mediano o grande. Pues la hoja puede tener desde que sale de la cacha con el filo alrededor de 95 milímetros y es una buena navaja. Entonces os dejo las plantillas para que vosotros las podáis hacer o bien en cartón o bien en una pegatina. Estas en este caso las he cortado con láser porque salen mucho más perfectas, claro está, pero bueno, yo también las corto con tijeras, que con tijeras también sale bastante bien. De todas maneras os dejo todos los archivos de DXF para que el que quiera la pueda hacer. Y además en DXF la podéis redimensionar en el mismo programa que tengáis para dibujar, pues hacéis esa redimensión al tamaño que queráis. Relativamente fácil, muy entretenido. Bueno, también deciros que la navaja que está en medio, está hecha en un cartón blanco, es una navaja que tiene un resorte y una traba. Las otras que he puesto de comparativa, obviamente no. Las otras tienen dos simples clavitos o dos remaches, que yo les llamo, y son rústicas. Y esta navaja en medio es más, bueno, es más sofisticada. Bueno, esto será el próximo proyecto que haremos, así que en el próximo vídeo pues veremos cómo se fabrica esta navaja a partir de esta plantilla, como veis. Plantilla, un cartoncito muy fino, una cartulina blanca, tendrá 0,2, 0,3 milímetros. Os dejo los archivos en la descripción, ahí pongo los enlaces y no tenéis más que clicar para descargarlos. Ya sabéis, suscribiros y darle un me gusta.